Buenos días, estimados todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Primero vamos a ver rápidamente cómo abordaron el trabajo que quedó pendiente en la práctica número 2. En este caso, Ángela, si me ayudas con las respuestas de verdadero y falso. Ya voy, profe. Teníamos los elementos del control interno y responder si eran verdaderas o falsas las afirmaciones que ahí estaban presentadas. La primera, el control tiene como objetivo principal prevención y detección de fraude. ¿Esa cómo es? Espérame, profe. La primera es verdadera. La segunda, objetivos de eficacia y eficiencia. Verdadera. Después estaba como número 4, objetivos de información, contabilidad y sistemas de información. Verdadera. Después estaba la número 6, que tiene que ver que si no hacía falta considerar otras áreas. Falsa. Esa es falsa porque el departamento financiero tiene que incluir otras áreas para poder tomar una medida de control interno. El número 7 Verdadera. es verdadera porque se busca detectar y corregir errores o debilidades de parte de la empresa. La número 8 Falsa. es falsa porque dice que la evaluación de riesgo no forma parte del control interno, pero nosotros ya vimos que constituye uno de los 5 elementos del control interno. La número 9 Verdadera. es verdadera porque dice que los riesgos que deben controlarse por una organización son principalmente los financieros, por lo que estamos buscando lo que son fraudes, es decir, evasiones de dinero, desfalcos de dinero, que es lo que le pone mayor importancia a la empresa. Después venían ciertos elementos que te pedía si formaban parte o no formaban parte del control interno. 10.1, inventario periódico. Verdadera. La autorización de transacciones. Verdadera. Cierre de locales. Falsa. Falsa porque el cierre de locales no tiene nada que ver con control interno. Los passwords. Verdadero. Verdadera porque no todo el mundo tiene que tener acceso a los sistemas, por ejemplo, a las cuentas bancarias, al sistema contable. Entonces son ciertas personas las que tienen que tener las claves, o sea, tiene que estar restringido el acceso. 10.5, establecer supervisión por parte del jefe. Verdadera. El código. Verdadero. Verdadera porque ya sabemos que el código de ética forma parte del ambiente del control interno. Asignar funciones a personas. Verdadera. También forma parte del ambiente de control. Que el controlador no autorice y ejecute transacciones. Verdadera. En este caso, el controlador tiene que tener, es un poco rara esta afirmación, el controlador tiene que tener la potestad para autorizar o no autorizar. O sea, en eso tenemos que quedar claro. El 10.9, análisis del entorno competitivo. Es falso. Es falsa porque el entorno competitivo es la parte externa de la empresa, la competencia. No tiene que ver nada con la parte interna de la misma. La 10.10, curso de actualización de conocimientos. Verdadera.
esta forma parte del área de recursos humanos, entonces sería parte del control interno administrativo. Los antivirus. Es verdadera. Los antivirus tienen que ver con el elemento de control interno que es la información y comunicación. Decíamos que tienen que ver con los sistemas contables computarizados, toda la parte de informática que maneja la empresa. Indicadores establecidos para medir la actuación. Falso. Falso porque tiene que ver cómo está la empresa en cuanto a indicadores macroeconómicos y no tiene nada que ver con medidas de control interno. Proceso para realizar una compra. Verdadera. Verdadero porque en el proceso mismo van a estar todos los pasos que se necesitan para realizar una compra. Entonces es un proceso de control, las políticas de compra. Establecer como objetivo un aumento de 5% en las ventas. Falso. Esta es falsa porque sería el aumento de 5% en las ventas sería una política, una meta de venta, no una política de la empresa. Cuestionarios a empleados sobre satisfacción en el trabajo. Verdadera. Esto tiene que ver con el mismo ambiente de control por la parte de recursos humanos y sería un control administrativo. Gracias. Aquí les traigo en el caso número 2, que había que dibujar un organigrama según los cargos señalados. Entonces aquí les traigo el ideal del organigrama. Algunas ramificaciones podrían concordar con otras según las perspectivas que ustedes tuvieron. Pero arriba están los socios, que son los dueños de la empresa, y después está en un nivel de staff lo que es el comité de auditoría. En auditoría interna estamos explicando sobre el comité de auditoría, que el comité de auditoría es el que vigila todas las operaciones de la empresa, desde el gerente hacia abajo. El comité de auditoría está integrado por varios elementos de la empresa, entre ellos la cabeza que es el director del comité, el auditor interno. Por eso el auditor interno está debajo del comité de auditoría. Y a su vez del auditor interno están los auditores de cuenta, que son las personas que tienen a su cargo el auditor interno. Entonces, estos cargos de auditoría, como el comité de auditoría, los auditores internos y los auditores de cuenta, están en medio de los socios y el gerente. El gerente es el que va a estar pendiente de todas las operaciones de la empresa y por debajo de él estará el administrador, con funciones igual de ver la vigilancia a cargo de las operaciones de la empresa. Después del administrador están todos los directores de riesgo, director de riesgo, el de producción, el financiero y el de investigación. Todos están al mismo nivel porque todos son gerentes de área. Y teníamos unos cargos como los trabajadores de producción, que son los que está a cargo el director de producción, y el analista de inversiones, que forma parte del director financiero, en la parte financiera de la empresa. Y debajo del administrador podemos ver a lo que es el personal de limpieza y por último el personal de seguridad, que estas personas están a cargo del administrador, por eso la ramificación viene desde ahí arriba. Esta sería la parte anterior de la tarea. En el tema de hoy tenemos lo que es los tipos de controles internos. Los controles internos se clasifican en control interno administrativo y control interno financiero. El control administrativo tiene que ver más con la eficiencia operacional de la empresa y no tiene relación con lo que es
El control interno administrativo tiene que ver con la parte operacional de la empresa y no tiene relación con lo que es la confiabilidad de los estados financieros. En este caso, vemos lo que son el análisis del trabajo de los empleados, ver lo que es la eficacia en relación a las operaciones de los trabajadores, el funcionamiento del personal, vemos sobre trabajo defectuoso, sale un ejemplo ahí. Entonces, el control interno administrativo tiene que ver con todo lo que son las operaciones de la empresa. El control administrativo tiene como objetivo garantizar eficiencia y economía de las operaciones de la entidad, monitorear la evaluación y el seguimiento de la gestión administrativa y velar y proteger por las políticas y procedimientos administrativos y gerenciales. El control interno financiero son todas las medidas que se relacionan directamente con la protección de los recursos, tanto materiales financieros, autorizan operaciones y aseguran la confiabilidad de los registros y de la información financiera. Y te dan un ejemplo de efectuar un conteo físico mensual y sorpresivo del inventario. Entonces, el control interno financiero es lo que tiene que ver con salvaguardar los activos y con la confiabilidad de la información financiera. Entonces, para esto, más que tiene que ver con todos los registros contables de la empresa. Los controles internos financieros se van a ver por todo lo que es todas las cuentas de, aquí podemos ver todas las cuentas del balance general. Podemos ver lo que son el efectivo, el inventario, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo. ¿Qué vamos a hacer en cada una de ellas para ver de qué forma se lleva el control interno en esa empresa? Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de efectivo, tenemos caja chica, lo que son los arqueos de caja chica, para poder controlar el efectivo que se maneja ahí. En la cuenta de banco tenemos lo que son las conciliaciones bancarias, que por este medio es una forma de control sobre los estados de cuenta bancario y el libro mayor banco que tiene la empresa. En el inventario vamos a hacer lo que son los inventarios físicos, es decir, por lo menos unas 2 veces al año ir a la bodega a contar con cuánto es el inventario real que posee la empresa y ver si este inventario es acorde con lo que llevamos computarizado o lo que se refleja en los estados financieros. En las cuentas por cobrar estamos viendo lo que es las confirmaciones de saldo con los clientes. Mandamos una carta de confirmación de saldo a los clientes para ver si el cliente tiene la misma cantidad que nosotros registramos como deuda, porque puede ser que este cliente no esté conforme con su saldo porque ya no depositó en el banco o hay un pago efectuado por ellos que nosotros aún no lo hemos contabilizado. Propiedad, planta y equipo que tiene que ver con activos fijos, por lo general también lo que hacemos es un conteo físico para ver si todo lo que tenemos registrado como activos fijos en la empresa está ahí realmente, empezando por mobiliario, equipos de oficina, lo que son las computadoras, impresoras, toda esta parte. Vamos a contratar físicamente si se encuentran dentro de la empresa lo que tenemos registrado en contabilidad. Cuentas por pagar, igual hacemos cartas de confirmación de saldo con los proveedores para ver si lo que nos adeudan es real o acorde con lo que nosotros tenemos registrado. También tenemos los pasivos acumulados que tienen que ver mayormente con el gasto se da en planilla, con gastos por vacaciones, aguinaldo, indemnización. Entonces es ir a ver las planillas y constatar que
que todo ese pasivo laboral lo tenemos correctamente contabilizado. Lo que es en el capital contable es ver esas aportaciones de socios que nos han hecho, ver si se encuentran registradas correctamente. Esa sería, ¿no?, la parte de los controles internos financieros más importantes que se realizan en una empresa. Esto va a estar de acuerdo a, uno, el tamaño de la empresa, y dos, analizar qué cuentas o qué áreas de la empresa son más importantes. Esto va a estar mucho visto desde el punto de vista del tamaño de la empresa y del nivel de operaciones o el giro de negocio al que se dedique. El control interno abarca todas las operaciones. O sea, si estamos hablando que abarca de operaciones administrativas y financieras, es decir, que abarca toda la empresa. Comenzando desde el organigrama, ya veíamos desde el ambiente del control. Entonces, miramos que la empresa se tiene que ver como un todo desde la formación, es decir, ver si cuenta con una escritura debidamente inscrita en el registro, después ver si tiene misión, visión, si tiene el código de ética, qué valores organizacionales tiene, ver que si la empresa cuenta con un organigrama, porque el organigrama nos va a decir si hay cargo y con funciones. Los elementos del costo va a estar de acuerdo al tamaño de la empresa, normas preestablecidas, procedimientos y flujo. Entonces, el control interno abarca tanto operaciones administrativas como financieras. Es por eso que teníamos varias opciones en el ejercicio pasado de esas verdaderas y falsas, porque ahí podíamos ver, por ejemplo, lo que era darle el seguimiento a las políticas de recursos humanos. Te preguntaban si formaban o no formaban parte del control interno. Pero aquí estamos constatando que varias de ellas, ¿por qué eran verdaderas? Porque el control interno no solo abarca lo que tiene que ver con los estados financieros, sino que tiene que ver también con operaciones administrativas. Las características del control interno, podemos decir que el control interno es inherente al desarrollo de las actividades. Entonces, no puedes hacer actividades sin no tener un control interno. O sea, y sí las puedes hacer, pero lo que pasa es que no van apegadas a procesos, leyes, reglamentos. El control interno es esa parte que te va a hacer que tus actividades se desarrollen de forma eficaz y eficiente y que busques cómo lograr los objetivos de la organización. Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. Eso lo teníamos también en las aseveraciones de verdaderas o falsas. Porque una parte muy importante en las empresas es la parte financiera, y lo que vos estás buscando es como dueño es maximizar la ganancia, y por ningún motivo querés un fraude que te venga a restar liquidez. Y entonces es una parte fundamental la del control interno, de diseñar actividades de control que vayan en razón de mitigar riesgos para cumplir este objetivo de prevenir errores y fraude. Debe considerar la separación de funciones, por ejemplo, la autorización, registro, custodia. La separación de funciones es, de hecho, una actividad de control para lo mismo de prevenir errores y fraude. Es como yo les comentaba que en el trabajo que yo tenía, yo era el contador, pero yo mismo tenía a mi cargo cheques. Entonces yo elaboraba cheques, era firma B, y yo mismo me encargaba de la parte de elaborar lo que era el comprobante y anexarlo, la factura, lo que estábamos pagando, la factura o recibo. Entonces, yo mismo me encargaba de registrar, de custodiar y autorizar. Entonces, no había un control interno ahí.
porque en cualquier momento yo podía hacer un cheque a mi nombre. Además tenía autorizado, tenía las contraseñas de las cuentas bancarias y yo mismo me autorizaba, yo me aprobaba y me autorizaba transacciones bancarias como transferencias. Entonces yo en cualquier momento, si he sido deshonesto, me mando una transferencia a una cuenta personal mía. Entonces en ningún momento en esa empresa existía control interno, porque una parte fundamental es esa de separar funciones. Por ejemplo, si yo elaboraba cheque, yo no podía hacer en ningún momento firma libradora. Igual, por eso se debe de separar esas funciones. El que elabora el cheque uno, el que firme es otro, el que lleva el control de los archivos otro, porque son varias personas incluidas dentro de la operación o la transacción, las cuales todas están validando de que se esté llevando a cabo correctamente y que en ningún momento haya ahí un error o un fraude. Eso es lo que estamos buscando como objetivo de control interno, prevenir errores y fraudes por medio de esa separación de funciones. Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de las normas de organización. O sea, era lo que les decía, que primero tenemos una estructura organizacional. Esa estructura organizacional está diseñada en cargos. Esos cargos deben de tener funciones y esas áreas deben de tener política. Por ejemplo, en la caja chica tiene que haber una política sobre el manejo de caja chica, donde se estipule el monto mínimo de pago o máximo de pago, donde se estipule los tipos de comprobantes que se van a solicitar una vez que se entregue el dinero, en qué momento el tenedor de la caja chica va a pedir un reembolso. O sea, todas esas partes no deben de estar a la loca o de manera oral, sino que debe de haber una política de caja chica, igual una política de banco. Esas son las normas que van a permitir que todas las operaciones se desarrollen de forma correcta dentro de la empresa, y es un mecanismo de control. No se mide desviaciones, permite identificarlas. O sea, te tenés que anticipar, no tenés que esperar que ocurra un fraude para poder implementar un sistema de control interno en la empresa. Tenés que diseñarlo desde el momento en que estás creando la empresa para que todo se vaya registrando, operando de forma organizada. Corresponde a la alta gerencia de la organización la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar las estructuras. Decimos que al desarrollar un sistema de control interno, tienen que intervenir todos los trabajadores de la empresa, pero a la cabeza va la alta gerencia. Y van todas las áreas, porque ¿quién mejor que los gerentes de áreas para saber cómo funcionan sus áreas, cómo se pueden organizar, cómo se pueden estructurar, a sabiendas de que las personas que trabajan en la empresa tienen experiencia y saben lo que están haciendo dentro de su cargo? Entonces corresponde a la alta gerencia establecer, mantener, porque él es el que va a vigilar que el sistema de control interno instaurado en la misma se esté cumpliendo, y ver si hay falla, de qué forma se pueden solucionar. Entonces tiene que estar muy pendiente dentro de sus muchas obligaciones, porque pasa que la gerencia tiene mucha responsabilidad, obligaciones o funciones, y entonces una parte fundamental de ella es mantener y vigilar lo que es el sistema de control interno en la empresa. Eficiencia para evitar que en determinado tipo intervengan cuando menos 3 personas. Era lo que les decía, que por ejemplo en la operación que les decía de mi parte, tenía que por lo menos intervenir 2 o 3 personas. En este caso intervenían 2 porque yo era firma B, entonces intervenía la gerente general, que era firma A, pero entre montones de cheques, cualquier cosa te firma. O sea, allí convenía que hubiera una tercera persona o que ella me aprobara en el caso de las transferencias bancarias.
En ningún momento yo podía hacer las tres cosas con transferencia bancaria, porque en cualquier momento yo cometía un fraude ahí. Organización de manera tal que se pueda diferenciar las responsabilidades relativas a la actividad de la empresa. Vamos con lo mismo que empezamos con que tiene que tener una estructura jerárquica la empresa para diferenciar las responsabilidades. Como decimos, en las empresas donde no hay una estructura jerárquica, todo el mundo hace todo el mundo hace nada. En el caso de que ocurra un error, ¿a quién le vas a reclamar? Porque las personas dicen, yo hago de todo aquí. Entonces, tener una estructura organizacional y manuales de funciones definidos para cada cargo te permite diferenciar las responsabilidades que hay en todos los individuos, todos los trabajadores de la empresa. Autorización y registro operacional, de manera que sea del Departamento de Contabilidad el hacer los registros, información y mantener el control. El Departamento de Contabilidad juega un papel muy importante en lo que es la confiabilidad en la información financiera, porque como el contador es la persona que está encargada de ver que toda la documentación está completa. Es, por ejemplo, cuando vas a hacer un cheque, entonces vos ya sabés que para poder hacer ese cheque primero tenés que tener una solicitud de cheque. Después tenés que tener la factura de lo que vas a pagar, o en algunos casos un recibo, si es un servicio. Y después tenés que hacer el comprobante de cheque, adjuntarle el recibo, la factura, elaborar el cheque e ir a pedir las respectivas firmas de cheque. O sea, en ningún momento podés tener cheques sin comprobante y sin soporte. Entonces, la contabilidad es una parte fundamental para lo que es la confiabilidad de la información financiera. En ningún momento le podés dar a otro trabajador un cheque para, por ejemplo, te corresponde un pago, entonces vos le decís al mensajero, te voy a dar un cheque en blanco para que vos lo vayas a hacer al proveedor o a donde vas a pagar. En ningún momento podés hacer ese tipo de operaciones. Le corresponde al Departamento de Contabilidad encargarse de todo lo que es el registro de las operaciones, el registro de todo lo que son las operaciones contables de la empresa. Entonces podemos ver que el control interno es lo que ayuda a mantener la eficacia, la eficiencia de las operaciones. Lo vemos en los tres objetivos fundamentales del control interno, que es la eficacia y la eficiencia de las operaciones, que está buscando que las operaciones se registren en tiempo y forma. Igualmente los procesos. El segundo objetivo que busca el control interno es la confiabilidad en la información financiera, es decir, que la información financiera se esté registrando de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, en el caso de que la empresa todavía se adopte esta norma como registro contable, o de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, en el caso de que ya adopte las normas. Y tercero, tiene que ver con el cumplimiento de leyes y reglamentos, es decir, dentro de la información financiera nosotros tenemos que cumplir con las leyes existentes como la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, el reglamento de la misma ley, las reformas que se han dado, la ley del seguro, la ley del salario mínimo, la ley del municipio, la ley de arbitrio, de acuerdo al lugar donde se encuentre registrada la empresa. Esos son los objetivos que busca el control interno en una empresa. Asimismo, los tipos de controles internos son los controles internos administrativos y los financieros. Los administrativos que tienen que ver con la parte del manejo de personal, la parte de política, funciones,
y la parte del control interno financiero, que es la parte, digamos, fundamental, porque tiene que ver con la confiabilidad de la información financiera y con el objetivo de prevenir errores y fraudes, es decir, anticiparte a este tipo de problemas que puedan surgir dentro de la empresa. No vamos a esperar a que suceda algo, sino que nos vamos a anticipar a cualquier evento que pueda surgir dentro de la empresa. ¿Por medio de qué? Por medio de desarrollar, instaurar un sistema de control interno que va a estar diseñado de acuerdo al giro de negocio de la empresa, de acuerdo al tamaño de la empresa. Y esto va a ser un gran aporte para lograr los objetivos organizacionales. Tenemos para la siguiente acumulativo un caso práctico que tiene que ver con Pharmalit Innovation Investment S.A., esta empresa que se dedica a sembrar raicilla en San Carlos Río, San Juan. Te muestra el caso un cuestionario de control interno. Los cuestionarios de controles internos son los que ustedes aprendieron en Auditoría 1, si se acuerdan, los que ya vieron la clase. Isaac, por ejemplo, hasta ahorita la está viendo conmigo. No hemos llegado a esa parte. Los demás que ya vieron la clase pueden ver cómo se elaboraba un cuestionario de control interno para las áreas donde se iba a hacer la empresa, la auditoría. Entonces, vos vas a hacer una auditoría, primero hacías los programas de auditoría y después hacías los cuestionarios de control interno. Por ejemplo, si iba a estudiar en el balance general lo que era efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, activo fijo, entonces a esas tres cuentas vos le hacías un programa de auditoría y le hacías un cuestionario de control interno para indagar sobre esas deficiencias o debilidades o fortalezas que hay en el sistema de control interno de ese cliente. En este caso, te dice que a esta empresa se le fue practicado un cuestionario de control interno en función de ver si cumplía o no cumplía con los 5 elementos del control interno del COSO, que son el ambiente de control, evaluación de riesgo, las actividades de control, información y comunicación, y lo que es el monitoreo, el seguimiento. Entonces, aquí te dice qué contestó la empresa, te va a enfocar en la respuesta que dio. Por consiguiente, la primera pregunta es: evalúe el riesgo en la empresa de conformidad al cuestionario de control interno aplicado en la misma, enumere posibles riesgos. Los riesgos los vamos a sacar de lo que es la parte negativa, es decir, donde respondió que no. De esa parte vamos a sacar los riesgos. La segunda dice qué actividades de control considera conveniente o oportuno llevar a cabo para mitigar los riesgos descritos en el punto 1. O sea, por ejemplo, si una debilidad, un riesgo es que la empresa no tiene una estructura jerárquica, entonces, ¿qué actividad de control puedo llevar a cabo? O sea, si no tengo una estructura jerárquica, quiere decir en los riesgos que yo no tengo las funciones, no tengo separación de funciones, no tengo cargo definido. Entonces, ¿qué actividad de control? Tengo primero que elaborar lo que es la estructura jerárquica y dos, elaborar manuales de funciones para cada cargo. Ese sería el riesgo con su actividad de control. En la primera, por ejemplo, si ustedes encuentran 3 riesgos, entonces en la segunda van a poner 3 actividades de control. Y de tercero, calificar del 1 al 100 el control interno en esta empresa de acuerdo a las respuestas que dio. Y lo vas a hacer de acuerdo a tu criterio como futuro auditor y justificar la respuesta. Entonces ahí vamos a ver
enfocarnos en qué parte la empresa dio una respuesta negativa. Por ejemplo, en ambiente de control, dice que se le preguntaba si existen reglamentos y manuales de funciones y dijo que no. En una estructura organizacional dijo que no. En lo que es la evaluación de riesgo, en lo que en la pregunta si realizan evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de objetivos, su respuesta fue negativa. En lo que fue revisiones físicas para el patrimonio fue negativa. En el caso de las actividades de control, tenemos que en la pregunta si se efectuaban arqueos periódicos en caja, la respuesta fue negativa. O sea, qué riesgos pueden haber ahí y después qué actividades de control puedo desarrollar yo para mitigar ese riesgo. En lo que es la información y comunicación, las preguntas fueron negativas cuando se preguntó sobre los canales de comunicación existentes en la empresa y la comunicación fluida entre directores y subordinados. Y en la parte de monitoreo, si vemos, todas las respuestas fueron negativas. Entonces ahí, ¿qué riesgos pueden haber en la parte de control, seguimiento y qué actividades de control puedo yo instaurar ahí para mitigar ese riesgo? Y una última, de acuerdo a todas las respuestas entre positivas y negativas, vas a poner una calificación del 1 al 100 de acuerdo a tu criterio. ¿Cómo ves ahí vos con lo poco que sabemos aún sobre control interno? De acuerdo a tu criterio, ¿qué calificación le daría? Y hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Y con la clase, cualquier consulta la vamos a estar viendo por medio del grupo de WhatsApp. Ese sería el tema por el día de hoy. Está bien, profe. Cualquier consulta. Gracias, profe. Ok, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Igual. Profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Esta tarea para cuando se entrega, profe. Para el día viernes es la fecha límite.